¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este espacio cultural de un servidor, Joel Márquez, mejor conocido como Poetáfora. Hoy vamos en la segunda clase, desde mi punto de vista, segundos pasos en la poesía. Cada vez que yo me inspiro, defino con rapidez que el octosílabo es la medida de un suspiro. 8 sílabas que admiro de una música secreta, desde una mental libreta, pues es, por lo general, la medida natural con la que habla el poeta. Bienvenidos, entremos de lleno a los tópicos que he preparado para ustedes. Y me gustaría también su atenta participación. Estos 3 puntos son los sentidos del lenguaje, el top 5 de figuras retóricas y número 3, cómo medir las frases, especialmente los octosílabos. Veíamos la clase anterior la importancia de saber definir el concepto poesía. Vimos también la importancia de la poesía en la comunicación. Vimos también la importancia de las palabras como centro o como eje principal del lenguaje verbal. Vimos también las dos clasificaciones de las palabras de acuerdo a su gramaticalidad y de acuerdo a su acentuación. Estos dos grupos, como decíamos en la clase anterior, debe estar en perfecta balanza. Debo saber qué es un sinónimo, un antónimo. Debo saber qué es una palabra aguda, una palabra grave. Y saberlas usar con naturalidad. Muy bien. Entonces, ya teniendo una breve retroalimentación, entremos de lleno al primer tópico de esta segunda clase, que es los sentidos del lenguaje. Y para ello, quiero contarles una breve analogía. Su servidor está muy influenciado por dos culturas principales, la cultura hebrea y la cultura japonesa. Me gustan mucho esas culturas, las historias, cómo se desarrollaron las civilizaciones allá. Y hoy les traigo una narración tomada de la cultura japonesa. Se dice que en la antigüedad existieron unos guerreros de élite llamados samurái. Los samurái eran guerreros, pero estos guerreros tenían una característica que los aventajaba de los demás. Y esta principal característica es que ellos usaban 2 espadas. Así es. Trayendo esa ilustración a los campos poéticos que podemos aplicar nosotros, es que nosotros también tenemos 2 espadas, metafóricamente hablando, por supuesto. Y estas 2 espadas ejemplifican los 2 sentidos que tiene el lenguaje. El primer sentido es el sentido recto de la palabra y el segundo sentido es el sentido figurado. Estos 2 elementos nos van a servir para comunicar y subcomunicar lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos a través de la poesía. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 sentidos, debemos estar conscientes además que debemos dosificarlos a la hora de estar expresando nuestras frases a nuestro público. Cotidianamente usamos más que nada el lenguaje recto, el ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Saliste bien de calificaciones? Todo ese tipo de fraseos son lenguaje recto. Ahora, en el lenguaje figurado, que nos da puente para el segundo tópico,
es decir las cosas comparando, expresar lo que uno piensa respecto a algo con figuras retóricas. ¿Hasta aquí alguna opinión, un comentario? ¿Todo claro? Bienvenido, Rubén. Pasemos al segundo tópico. Perdón, Joel, no sería en cuanto a lo que estás diciendo del lenguaje, el lenguaje poético, pues sí, nuestro lenguaje es denotativo y connotativo. Así es. Denotativo, sí, denotativo es conforme hablamos y denotativo es exactamente, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Sí, se le conocen de diferentes maneras. Sí. Y básicamente es denotativo porque denota tal y como están las cosas, y connotativo es porque va a subcomunicar alguna idea. Por eso le pusimos los dos sentidos del lenguaje como sentido recto, las cosas tal como son, y el sentido figurado que se tiene que interpretar con base a la retoricidad que vamos a compartir en el top 5. Bien. El segundo tópico, como decíamos, es el top 5 de figuras retóricas. En la clase anterior decíamos que existen un sinnúmero de figuras retóricas y mencionamos algunas, no sé si las recuerdan. Pueden comentarlo en el chat, no hay ningún problema. Hipérbole puede ser. La hipérbole, perfecto. Muy usada, de hecho. Bueno, yo no estuve en la clase, sino que la vi en diferido, y sí podemos hablar del símil, la comparación. Así es, también el muy símil. Usado. La misma anáfora, la metáfora. La anáfora, la metáfora, perfecto. ¿Algún ejemplo más? Bien. Desde mi punto de vista, claro, siempre voy a hablar desde el punto de vista de cómo inicié, y estuve buscando y rebuscando dentro de mis composiciones poéticas y hallé que hay 5 figuras retóricas que uso mucho. Y estas son, las uso mucho, número 1, por la facilidad que a mí se me da expresarlas, y número 2, porque puedo compartirles el cómo poder crearlas, por decirlo así, partiendo desde cero. Y estas son: número 1, metonimia; número 2, sinécdoque; número 3, prosopopeya; número 4, hipérbole; y número 5, no por ser la última la menos importante, la metáfora. Y vamos a explicar un poquito de qué va cada uno de estos top 5. De estas 5 figuras retóricas, ¿alguna de ellas no las habían escuchado o ya todas las habían al menos escuchado pues en algún ejemplo vago? En mi caso, yo las escuché. ¿Sí? Sí, en mi caso, perdón que interrumpa, adelante. Sí había escuchado, pero, por ejemplo, la metáfora, pues sí me queda claro, ¿no? La hipérbole, ¿cómo se llama? Hipérbole. Hipérbole, perdón. También tú me habías explicado, pero las demás sí las desconocía. Y esto se me hace, pues, algo bastante genial, bastante interesante, porque las palabras pues una herramienta más poderosa que existen. O sea, si tú dominas la palabra a través de la poesía, de la metáfora, de lo que sea que vayas a utilizar, pues te puede servir de mucho en esta vida competitiva. Muchas gracias, Elmer. Me gustó mucho tus palabras, y efectivamente hay que saber dominar este poderoso arte, y es una gran responsabilidad. Así que con estos conocimientos que estoy compartiendo, para reforzar lo que ustedes ya saben y anexar aquello que por alguna razón no está dentro de su archivero mental, quiero decirles
que cuando a mí me las presentaron por estos nombres, yo dije, no, no las conozco, pero ¿qué creen? De manera consciente o de manera inconsciente, ya las manejamos. Al menos en México, no sé cómo vaya en Colombia y en Argentina. Sí, sí, Empecé. se usan. Adelante, sí. ¿Ibas a comentar algo, hermano? Rubén. Que se usan también acá, en toda la Perfecto. literatura. ¿Y allá en Colombia, Aladín, sí se usan? Antes que nada, déjame saludar a mi amigo Rubén Saba. Amigo Adelante. Rubén, placer Igualmente. inmenso encontrarnos acá. No, Sí, no tienes cámara, no se te ve la no, cámara. no tengo cámara. Ahorita salgo al aire con la cámara, me la están haciendo mantenimiento, ya salgo. Bueno, te decía de Bueno, las figuras. Las Sí. figuras, de igual manera, de todas maneras, la literatura existe antes que la regla. Entonces, e incluso aquí, una de las músicas fuertes en Colombia es la música vallenata. Y nosotros encontramos que en la música vallenata cualquier cantidad de juglares compusieron canciones con figuras literarias tan relevantes y ellos nunca asistieron a la escuela, nunca fueron a un colegio. Entonces eso lo hacían de forma, eso es un talento que Dios le da al hombre. Eso consideramos, ¿no? Así es. Entonces, pues en todo lo que hace parte de la literatura, de la música, hay figuras literarias escritas por personas que de pronto tienen un bajo nivel académico. Eso de bajo nivel académico, vamos a ponerlo entre comillas, porque pasa lo mismo acá en México de muchas personas que no tuvieron un estudio formal, pero manejaban muy bien estos recursos literarios, así como en el vallenato. Cuando a mí me presentaron estas figuras retóricas, yo dije, no las conozco. No obstante, en nuestra vida cotidiana las manejamos perfectamente, aunque no conozcamos sus nombres y apellidos. Y una de ellas, vamos a empezar con la metonimia, que básicamente es cambiar el nombre de algo por otro nombre que puedan ser intercambiables. Por ejemplo, algo lo podemos ver en una orquesta sinfónica. Cuando, por ejemplo, nos referimos a, bueno, se me ocurre Niccolò Paganini, no sé cuántos de ustedes conozcan, han oído hablar de Niccolò Paganini, uno de los violinistas más importantes del mundo. Pueden decir en una nota periodística, Niccolò Paganini fue el mejor violín de la orquesta. Ahora, desde el punto de vista gramatical, eso es incorrecto, porque Niccolò Paganini no es un violín. Sin embargo, para efectos de la metonimia, es válido decir que Niccolò Paganini es el mejor violín de la orquesta. ¿Sí? ¿En qué otro sentido también lo podemos aplicar o lo han escuchado? Es intercambio de nombres. Es lo que quiere La decir metonimia. básicamente la metonimia. Sí, claro, por ejemplo, yo leo a Joel, Así, así es, sí, quiere decir que yo leo a la obra o los escritos, los poemas. exactamente. Yo puedo decir, yo leo a Joel, ¿cierto? Así es, desde el punto de vista gramatical no me puedes leer, pero estás haciendo alusión que estás leyendo una obra, un libro, un poema o algo por el estilo, ¿verdad? Eso es la Exactamente, claro. metonimia. Y la manejamos de manera natural, eso es lo bonito. Solo quería compartirles el nombre. Bien, Se ganó el pan con el sudor de su frente. así es. El sudor no trabaja por ti, pero la metonimia hace su trabajo allí. Ponerle ese sentido especial al sudor de la frente. Y también está un segundo sentido en la metáfora del pan, ¿no?
pero eso lo vamos a ver en unos segundos más. Gracias, muchas gracias. ¿Hasta aquí algún ejemplo más que quieran compartir? ¿O pasamos ya a la siguiente figura retórica? Fue coronado con el laurel. Perfecto. Excelente. O sea, el Rubén. laurel representa la gloria, ¿no? Claro. El laurel de por sí no tiene valor, la planta de laurel, pero al ser coronado con el laurel, porque llegó a vencedor, entonces el laurel representa la gloria del vencedor. Así es. Gracias, Rubén. Estos ejemplos van a quedar grabados, así que los pueden consultar las veces que ustedes gusten. Bien, pasemos al siguiente, el siguiente figura retórica de nuestro top 5, que es el sinécdoque. Y esto lo vemos en el todo por la parte y la parte por el todo. Acá en México, normalmente cuando hay una cooperación de dinero de manera grupal, se dice la cooperación va a ser de 10 pesos por cabeza. Pero lo correcto sería que la cooperación sería de 10 pesos por persona. Ahí estamos utilizando la parte por el todo. También otro ejemplo claro es, el hombre es el único ser vivo que ha tocado la luna. No fue nada más un hombre. Entonces, el hombre para decir la humanidad. Entre otros ejemplos, no sé si ustedes conozcan algunos otros. Pueden expresarlos abiertamente. Por ejemplo, todo el mundo lo dice. Así es. Una generalización forma parte del sinécdoque. Gracias, Rubén. Elmer, ¿algún sinécdoque que hayas escuchado o que hayas usado? Aladín. El que a uno así que yo haya escuchado bastante es por ejemplo, que dice, y a medio trabajo la computadora empezó a golpear y no funcionó en lugar del disco de la computadora. Así es. Sí, claro. El todo A media por la carrera parte. el coche o el carro se durmió. Y finalmente perdí. Entonces el coche falló, el carro falló. Y hay Claro. algunos, yo esa figura casi que no la he manejado en mis escritos, pero sí tengo una que otra figura por ahí, de esa, casi no la he manejado. Así es. O también cuando decimos que la pluma, ¿no? La pluma escribe. Ajá, claro. Eso La pluma también. de Joel, Sí. la pluma de Rubén, Así la es. pluma Eso de también. Elmer. O cuando decimos los orientales en vez de decir los asiáticos. Ajá, también puede ser. ¿Sí? Puede ser. Los manitos en vez de mexicanos. Sí. Los carnales, los vatos locos. Muy bien, Aladín. Excelente. Ya tenemos a veces la metonimia y el sinécdoque se combinan perfectamente muy bien para poder expresar una idea. Yo prefiero combinarlos ambos cuando quiero dar una idea precisa. Hay muchas, por ejemplo, alusivas a los caballos, ¿no? Que los cascos galoparon hasta el horizonte infinito, ¿no? Pues no fueron los cascos, fueron en sí los jinetes en los caballos, ¿no? Sería lo correcto. Pero al manejar la metonimia y el sinécdoque, cambiar de nombre y el todo por la parte, da pie a la imaginación. Exacto, eso es lo que quería decir. Ahorita el compañero Rubén decía del pan y eso. Cuando decimos el pan es el sustento de la persona, debería ser el pan es el alimento. Así es. Es el sustento. Ahí es la metonimia, el uso de la metonimia también. Claro. Sí. Y también le digo que a veces se fusionan las dos y queda precioso el mensaje. Ahora vamos al tercer top 5,
que es la prosopopeya. Y esta a mí me encanta la prosopopeya. ¿Sí la habían escuchado? La personificación. Así es. Significa personificar. En otras palabras, como dice nuestro amigo poeta y hermanazo Rubén, es la personificación de los conceptos. Tener manos, ponerle manos, ponerle pies, ponerle ojos, ponerle alas a un concepto. Por ejemplo, yo recibí tu mensaje entre las manos del viento. El viento no tiene manos, pero con la prosopopeya nosotros le ponemos manos al viento. Las alas del corazón, también eso es prosopopeya. A veces me atropello yo mismo diciendo la prosopopeya. Lloraba mi luna por tu ausencia. ¿Perdón? Lloraba mi luna por tu ausencia. Sí, la luna llora, la luna ríe, la luna está impaciente, la luna cruzada de brazos esperando a ver a qué horas contestas, ¿no? Excelente. Todo eso nos lleva a la prosopopeya. Ponerle manos, ponerle pies, ponerle movimiento, darle aliento de vida a los lentes, a la cámara, a la camisa, a todo. O sea, todo puede tener prosopopeya y eso a mí me emociona mucho. Por ejemplo, haciéndole un tatuaje a la piel de la libreta. O sea, la libreta no tiene piel, pero con la prosopopeya yo le pongo piel. ¿Cómo ven ese recurso? Fenomenal. ¿Tienen algún otro Nosotros ejemplo? lo hemos usado, lo usamos en varios contrapuntos, ¿no? Sí, es mucho. Y a veces... Es lo que más me gusta. Palabras te acompañarán en tu ausencia. ¿Perdón? ¿Puedes repetir otra vez? Me equivoqué. Mis palabras te acompañarán en tu tristeza. Puede ser un indicio de prosopopeya. Gracias, Elmer. Y finalmente en este top 5, no por ser la última, sino la quería dejar al final de esta lista porque para mí es la más importante de todas, es la metáfora. Creo que esta ya la hemos escuchado, la usamos mucho, inclusive en el habla cotidiana la usamos bastante. La metáfora es el traslado de una idea con otras palabras, es una traducción. De hecho, la palabra metáfora tiene relación muy estrecha con la palabra metamorfosis, que es un cambio. Ajá. Y podemos Un verla cambio. en el huevecillo que se convierte en oruga, que esa oruga se convierte en crisálida, y esa crisálida, lo último, se convierte en una hermosa mariposa. Algo así pasa con nuestras ideas. Se incuban en nuestra mente, se arrastran como gusanos hasta que nosotros las transformamos con los elementos poéticos y sale a volar por la vida. Eso es una metáfora. Hay metáforas también, obviamente, un poco más simples, como tus ojos son el mar, tus ojos son estrellas, tus labios son rebanadas de sandías. Un concepto tangible es igual a un concepto abstracto. ¿Alguien quiere compartir algún ejemplo? Yo sé que ustedes saben mucho, así que por eso los invito a que compartan. Me ahogo en el mar de tu indiferencia. Andas triste, hermano. Siempre. Vamos a tener que inventar una versoterapia para ti después de esta clase. Oye, me gustó mucho, ¿eh? Gracias, Elmer. ¿Algún ejemplo menos caótico? El río crecido con sus aguas de panela. De panela. Sí. Ok. Con Gracias, sus Aladín. aguas de panela. Bien. Rubén.
¿Tú qué opinas? Se cortó, no pude escuchar porque se cortó. Compártenos una metáfora que te guste. Una metáfora. ¿Sí? Bueno, yo tengo muchas, pero ahora no sé, no me viene. Las lágrimas del cielo. ¿Sí? Perfecto. Las lágrimas del cielo. Es la lluvia, ¿no? Así Es la es. lluvia. Así es. Entonces la metáfora tiene la capacidad de traducir eso que nosotros percibimos en otros conceptos un poquito más, más dibujables en el consciente de la persona y puedan asimilar la esencia de lo que nosotros estamos comunicando. Para eso sirven las figuras retóricas. Ahora, teniendo en cuenta estas 5 figuras, que es la metonimia, sinécdoque, la prosopopeya. Ah, me falta una, la hipérbole. La La hipérbole no la hipérbole. hemos Te lo tocado. dije 1.000.000 de veces. Te lo dije 1.000.000 de veces. La hipérbole es exactamente eso, la exageración de las cosas. Tengo un problema del mundo. No te ahogues en un vaso de agua. Te lo he Me dicho un duele millón hasta de el veces. alma. ¿Mandé? Me duele hasta el alma. O hasta el Así es. alma me duele. Sí. Ahora sí es exagerar, ¿no? La exageración. Estratosférico, pues, o sea, fatal, fatal. Aquí el fatalismo es el protagonista de esta figura retórica. Y bueno, estas 5, Con mis lágrimas se hicieron el mar. ajá, exactamente, con sus lágrimas se hicieron el mar a la ancha. Está muy... al rato voy a platicar contigo, hermano. Bien. Entonces, si tenemos en cuenta estas 5 figuras retóricas, es una buena mano para poder, pues, defenderte en la conversación poética con otros poetas, o cuando tú estés de frente al espejo, en este caso sería tu libreta. Enfrente de tu libreta anotas lo que tú sientes, pero ya no de manera lineal, sino ya piensas, puedo usar la metonimia, puedo usar el sinécdoque, puedo usar la hipérbole, puedo usar la metáfora, para que eso vaya quedando bien, bien chido, como decimos acá en México. ¿Hasta aquí algún comentario más? ¿Todo bien? ¿Todo claro como el agua? Perfecto. Pasemos al tercer y último tópico de esta clase, que es cómo medir las frases. Pero en este caso va a ser enfocado exclusivamente al octosílabo. Así que el tercer tópico debe llamarse cómo medir el octosílabo. Bien, su servidor tiene, bueno, cuando yo inicié a contar el octosílabo, que en primera instancia uno va a la escuela y le enseñan a usar la vista, a hacer gusanitos o líneas de separación o aplausos, no sé cómo les hayan enseñado en la escuela, pero el protagonista es la vista. Y para efectos de la poesía que yo busco que ustedes sigan cultivando es la poesía que se basa en la oralidad. Y para ello nosotros tenemos que aprender a contar con el oído. Tu servidor tiene 3 maneras que a lo largo de este breve periodo en el que me he sumergido en la poesía, he encontrado 3 métodos buenos para poder anclar el octosílabo definitivamente al oído. El primero, creo que ya ustedes lo saben, es el de repetir 4 veces papa. Papa, 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 papa. Facilito. Muy bueno. Ese de repetir 4 veces papa tiene su variante. Buenísimo. Está decir papa, 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 pan, cuando el octosílabo es agudo. Y papa, 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 brócoli,
cuando el octosílabo es esdrújulo. Ese sería el primer método. Repetir 4 Buenísimo. veces papa. Papa, 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 papa. Papa, 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 pan. Papa, 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 brócoli. Ese es el primer método que conozco para anclar el octosílabo. El segundo es un fraseo de 2 sílabas que es laralero, lero, lala, que es el que comparte mucho Alexis Díaz Pimientas y creo que de hecho es el que más se utiliza en Cuba. Laralero, lero, lala. Si la frase termina en aguda es laralero, lero, la. Y si es esdrújula es laralero, lero, la, la, la. Sencillo. Y el tercer método para anclar el octosílabo, pues fue con el que yo aprendí. Tener un octosílabo que fuera mi pivote. Y en este caso yo escogí el octosílabo la medida de un suspiro. ¿Comentarios? ¿Cómo fue que escogiste? La medida. La medida de un suspiro. Ah, ya. Mi maestro, les presento brevemente, se llama Julio Domínguez Medina, un poetazo. Él me dijo que yo escogiera un octosílabo y como no se me ocurría, él me sugirió la medida de un suspiro. De hecho, vamos a ir hablando más de este octosílabo en una clase posterior porque tiene un significado muy profundo. Entonces, él me dijo, aparte de decir la medida de un suspiro, trata de completar la siguiente idea. Y yo me quedaba así. ¿Cómo? Sí, o sea, di la medida de un suspiro más otro octosílabo. Pero ¿y si yo no sé? Practícalo. Di varias veces la medida de un suspiro, cantando. Entonces yo estaba caminando por la calle. La medida de un suspiro, caminando por la calle. La medida de un suspiro, se me anida en el lenguaje. La medida de un suspiro y así, diciendo muchas veces la medida de un suspiro hasta que se me viniera otro octosílabo que pudiera ser coherente y pudiera tener una buena, pues, una buena expresión poética. Entonces, estos son las 3 maneras de cómo puedo anclar el octosílabo de manera definitiva a mi mente y no estar contando con los dedos porque eso resta tiempo y a veces uno se cuatrapea, ¿no? ¿Opiniones, muchachos? Buenísimo. Fenomenal. Gracias. Entonces, recapitulamos. Esta clase fue los segundos pasos en la poesía y los 3 tópicos fueron los sentidos del lenguaje, que es el sentido recto o la expresión denotativa, el sentido figurado, que es la expresión connotativa, las 5 figuras retóricas, que fueron metonimia, sinécdoque, prosopopeya, hipérbole y metáfora. Y el tercer punto es cómo medir las frases, especialmente el octosílabo, por medio de estos 3 ejercicios. Si no hay más que comentar, quiero cerrar esta clase con una décima que a mí en lo personal me impresiona. La tomé de un libro que se llama El libro de la décima, precisamente, y es una de las décimas que se usaron para cerrar un evento de un encuentro iberoamericano de la décima. Y dice así: por la visita brillante, la llegada y el adiós, no se sabe de las dos cuál es más emocionante. La despedida punzante a mí me asusta y me daña, y es como una mano extraña con un instinto asesino, estrangulando del trino al sinsonte de mi entraña. Muchas gracias por su presencia. Vamos a seguir mejorando para entregarles a ustedes
de mejor calidad los conceptos sencillos y prácticos para que ustedes puedan tener la poesía desde su punto de vista. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.